Es un poco la leyenda siempre del aprendiz de brujo. Y uno se pregunta hoy si el hombre no se ha transformado en un aprendiz de brujo con todo ese desarrollo técnico que ha creado un nuevo frente para él. Porque antes era simplemente el concepto de la lucha contra la naturaleza. Pero hoy, además de luchar contra la naturaleza, equivocadamente por lo demás, tiene que luchar contra sus propias invenciones que amenazan destruirlo. Y para hablar sobre esto, he invitado a un grupo de jóvenes especialistas a quienes cedo la palabra para saber si podremos nosotros sobrevivir a la lucha contra la máquina, si la máquina nos sirve o si nos vamos a transformar en servidores de la máquina. De manera que tienen ustedes la palabra, doctora Corte. Don Pedro, la máquina más asombrosa que hay en este planeta es el cerebro humano. Cada neurona equivale a una pequeña computadora y en el cerebro hay entre 10.000 y 100.000 millones de neuronas. Y cada neurona se conecta y se activa entre sí con 10.000 neuronas. Entonces figúrese usted la cantidad de, bueno, lo ilimitado que puede ser la potencialidad del ser humano. Ahora lo que ocurre es que realmente la máquina sí es más veloz, es más exacta, podemos hacer carros, robots, pero la máquina no puede odiar, no puede amar, no puede caminar, no puede oler, no puede sentir. Entonces, desde 1990 se ha declarado la década del cerebro, porque en los últimos 10 años es cuando más hemos aprendido el 90% de lo que ocurre en el cerebro humano. Y aún así, los neurocientíficos no saben qué ocurre en la caja negra, no saben qué pasa, pero sí estudian la caja negra a través, lo que llaman la caja negra, a través de la memoria, del pensamiento y de las emociones. Y la última modalidad de los neurocientíficos es trabajar fundamentalmente con lo que llaman el conexionismo. Y ellos dicen que a mayor trazos neuronales, mientras más trazos neuronales hay, mayor la interpretación optimista de la realidad. ¿Qué quiere decir eso? Sencillamente, en sencillas palabras, es que debemos educar, es que debemos utilizar el ambiente para mejorar los trazos neuronales. Y para ello... ¿Qué llaman trazos neuronales? Trazos neuronales, existen, por ejemplo, existen procedimientos muy específicos para aprender a pensar. Existe, por ejemplo, nosotros iniciamos recientemente la asociación que yo dirijo, justamente este sábado comenzaba un curso que está dirigido a aprender a pensar, que establece una serie de ejercicios, vamos a decir, aeróbicos de la mente, donde se van enseñando una serie de procedimientos muy sutiles que van desarrollando los trazos neuronales. ¿Qué quiere decir eso? Que uno aprende a pensar mejor, que desarrolla la capacidad neuronal. En este mismo momento, al final del programa, nosotros estamos cambiando constantemente y a través de una estimulación nueva de conceptos no vistos antes, el cerebro va desarrollando, va propagándose, va estimulando. En otras palabras, hay que vivir intensamente. Sí, claro, ciertamente. ¿Y qué dice usted de eso? Bueno, el encuentro con la máquina ha sido realmente importante en esta década. Lo que pasa es que ha habido quizás, por la misma circunstancia que hemos vivido en el tiempo, que nos hemos ido un poco robotizando, ¿no? Y estamos quizás alejándonos del sentir, que viene siendo un poco más en concreto lo que el ser humano debe vivir intensamente, pues, que es encontrar cuáles son sus verdaderas necesidades. Una de las cosas importantes que en las empresas pues existen y en las escuelas es que la computadora pareciera que es la solución a los problemas de hoy, y resulta que la máquina es simplemente un instrumento que va a facilitar cosas al ser humano, pero lo que yo siento que es importante es educar a las personas, a los niños, a los adolescentes, a los adultos, a prepararse ante ese impacto tecnológico, ¿no? O sea, a cómo utilizar inteligentemente la máquina, aprendiendo a eliminar el exceso de información que producen y lograr, vamos a decir, jerarquizar la información de acuerdo a su utilidad. En la medida que una persona maneja cuál es entiende pues cuál es la información que lo estimula al éxito, pues va a tener mucho más claro el uso de la máquina que le va a dar. Porque el problema muchas veces existe en que estamos llenos de programas, de computadoras, y resulta que vemos al ser humano con los mismos problemas o a veces peor que antes, ¿no? Entonces, el proceso que sí, ahí está el meollo de la cosa. Usted como científico es que más ha cambiado la geografía que el hombre. Yo le decía una vez que si Ulises regresara a Ítaca no la reconocería por los cambios geográficos de la isla, ¿no?
pero sí se sentiría en su casa con todas las violencias, los crímenes, todas las barbaridades que hacemos los hombres de hoy, que son exactamente las mismas que hacían los griegos de la época de Homero, ¿no? Bueno, yo un poco para enlazar las dos ideas que se han presentado aquí y las que usted acaba de poner, yo, por ejemplo, me gano la vida como científico pensando, o sea, es una actividad cerebral intensa, y sin embargo yo necesito, para poder ayudar a pensar o para poder implementar estas ideas, probarlas, pasar mucho tiempo enfrente de una computadora. Yo creo que yo paso alrededor de unas 5 o 6 horas diarias enfrente de la máquina, inclusive hay temporadas donde son 7 días a la semana. Sin embargo, yo no pienso en un momento que yo me he robotizado, o sea, hay una actividad de robot no creativa. Yo pienso que la relación que existe entre el hombre y la herramienta es una cosa que viene desde el principio de la especie humana. Por supuesto. Nuestra dependencia para sobrevivir en sí depende de la tecnología. Eso puede ir desde un martillo, una piedra, hasta los niveles más sofisticados que encontramos hoy en día. Eso pues comienza con el caballo. El caballo mismo. El artesano necesita una relación muy cercana con su herramienta. Él necesita entenderla, ser afín a ella, necesita dominar esa herramienta. Él está muy consciente de sus propias limitaciones y las limitaciones de esa herramienta, y cada día quiere una herramienta que sea mejor. Yo pienso que el problema que existe entre hombre y máquina, que no lo tiene el artesano, ocurre cuando la persona que maneja la herramienta no es propiamente un artesano que tiene una profesión definida en el cual necesita hacer uso de esa herramienta. Ahí es donde empieza a existir ese problema, y yo pienso que se pueden producir situaciones de alineación como la que se van a discutir aquí en este foro, de problemas entre hombre y máquina. En realidad yo necesito esa computadora 8 horas al día, y diariamente me siento que esa máquina no es lo suficientemente grande para ayudarme a pensar. El científico cada vez quiere una máquina más potente. Así que ¿Qué yo... dice? Bueno, yo en la parte de recursos humanos puedo decir que el individuo hay que prepararlo para que supere ese cambio. La tecnología y todo cambio genera incertidumbre en los individuos. Entonces hay que prepararlo en una fase preparatoria. Yo diría que hay que enseñarlo a que la máquina va a ser un instrumento que le va a permitir a él mejorarse en su trabajo, maximizar el tiempo y tener más tiempo para ser más creativo. Mire, yo me doy cuenta de una cosa, ¿no? Muchas veces he pensado que los problemas de Venezuela nosotros los consideramos gravísimos, insolubles y únicos, sencillamente porque no nos comparamos con otros países, ¿no? El desempleo en Venezuela no es superior al desempleo que hay en Francia actualmente. La deuda venezolana es 1000 veces inferior correlativamente a la de los Estados Unidos, que están a punto de quebrar. Sin embargo, por falta de conexión, siempre consideramos que nuestros problemas son más graves. Por ejemplo, digo esto porque posiblemente cuando se inventó la imprenta, el impacto tecnológico que causó en el mundo el hecho de poder imprimir libros, bueno, ha de ser fabuloso, un poco parecido al que hemos tenido con el invento de las computadoras. Y quizás allá en Asiria y Babilonia, cuando se dieron las primeras tablillas en arcilla y se comenzó a escribir en la escritura cuneiforme, también ha debido ser eso. O cuando el hombre domesticó el caballo y se montó sobre un caballo, o cuando inventaron los estribos, que cambió completamente todo. De manera que yo le haría a usted esta pregunta. Si uno compara el ser humano de hoy con el ser humano histórico, ¿ha habido un impacto mayor de la técnica sobre la vida que lo que había en esa época? Pero yo creo que una de las cosas importantes, hay que educar al ser humano en general en la aceptación inteligente de la computadora en este caso. Porque el ser humano siempre es ser humano y cada vez tiene las posibilidades de potenciarse más. Pero el descubrir realmente dónde está, o sea, dónde está un país, dónde está una persona en un momento histórico, y el poder encontrar realmente cuáles son sus necesidades y cuáles son sus posibilidades,
es lo que permite pensar estratégicamente. En la medida que nosotros eduquemos a las personas a diferenciar lo que la máquina puede hacer para facilitar nuestra vida y poder entrar en un proceso más creativo, en esa medida nosotros vamos a lograr potenciar más nuestras capacidades. Pero el problema está en que nosotros a veces estamos enseñando muchas cosas y resulta que las personas necesitan cosas mucho más elementales para aprender. Y yo creo que ahí está quizás una de las cosas que nos invaden de tecnología, de información, exceso. Yo creo que lo más importante es que las personas empiecen a pensar y a encontrar la manera de cómo obtener la verdadera información útil, ¿no? Bueno, ahí lo Yo creo que yo apoyo un poco la proposición de él, porque justamente viendo, cuando se inventó la imprenta, se aumentó la cantidad de información que tuvo acceso el ser humano en ese momento, y ahorita con la computadora la cosa se ha multiplicado. Entonces, es una cosa que va creciendo completamente, y sí hay que tener muy claro el proceso educativo de cómo poder seleccionar de ese mar que cada vez se haciendo más grande de información, cuáles son las cosas importantes que cada persona necesita. Entonces la persona tiene que tener claramente la necesidad propia de lo que él quiere hacer, qué quiere de información. Es un poco de apoyo a la cosa. En la educación es muy importante. Sí, pero para que tenga la necesidad propia de lo que quiere saber, primero tiene que aprender a hacer un viaje interior, de saber realmente qué es lo que desea, cuáles son sus pensamientos, cómo está su estado emocional y cuáles son su conducta, ¿no? Lo que yo quiero decir es que es muy importante. Nosotros, el peligro de la tecnología, aunque estoy a favor de ella totalmente, pero el peligro está en que si nos acostumbramos a la dependencia de otras cosas y nos olvidamos del proceso interior, entonces quedamos en estados anacrónicos, porque la ciencia hoy en día, la ciencia de la conducta, por ejemplo, ofrece una cantidad de conocimientos para manejar los estados emocionales, para dirigir el pensamiento en una dirección hacia un compromiso, hacia una meta, para modificar conductas o mejorar conductas o modificar trastornos de conducta. Entonces todos esos conocimientos que tenemos quedan engavetados cuando viene la fascinación de que hay, de lo que está afuera. Es decir, llegamos a la luna, pero el viaje, el respeto hacia el mundo interior, yo me pregunto hasta qué punto ha quedado bastante, a veces he pensado en estos días mucho en anacrónico, ¿no? Realmente en un nivel primitivo, porque tenemos tanto que transmitir, por lo menos los psicólogos, ese es el desespero que tenemos. Es una especie de salvaje montado en un jet. Exactamente. Pero el viaje, yo pienso que el viaje de cada persona en la vida es un viaje interno, por más que él se dependa de unas cosas. Sí, pero el viaje interno no viene por aprendizaje. Hay una serie de cosas que el ser humano, para aprender a estar alerta, la educación justamente. ¿Qué dice usted? No, evidentemente, al ser humano hay que educarlo desde muy pequeño, para que pueda resistir estos cambios y poder sacarle provecho a los mismos. Estamos hablando, por ejemplo, del caso de la computadora. En las empresas normalmente se ve muchísimo problema cuando se cambia un sistema. Hay personas que son los detractores y hay un grupo que es el que quiere el cambio. De allí es la importancia que se le está dando incluso a cualquiera de estas modas o filosofías nuevas, calidad, etcétera, que tiene que estar muy claro la alta gerencia para dar apoyo a todas estas personas cuando se quiere un cambio, porque también hay mucha gente que quiere un cambio y está en la base y la alta gerencia no ha afrontado ese cambio. Entonces hay que enseñar a la gente desde todo punto de vista para que sepa exactamente qué es lo que se quiere y cómo se quiere hacer. Sí, aparece ello otra cosa. Ustedes han hablado hasta ahora de seres humanos, de la humanidad en general. Eso es una falacia, porque en realidad el problema no es el ser humano, ese es el ser humano venezolano, el que nos interesa a nosotros, ¿no? Los países europeos se fueron desarrollando todos más o menos simultáneamente, era una carrera pareja. A veces uno ganaba, iba adelante, después llegaba otro caballo y aumentaba, pero iban más o menos con el mismo nivel. Nosotros hemos ingresado hace 500 años a la existencia sobre la Tierra con países ya, compitiendo con países ya con millares de años por detrás de cultura. Entonces, todos los problemas que ellos tienen se agravan en el caso nuestro. Cuando yo le decía a usted del salvaje en un jet, eso es lo que somos nosotros. Nosotros estamos disfrazados del siglo XX. Entonces, ese desfase influye tremendamente en la conducta del venezolano y en la posibilidad de resolver problemas que no fueron creados por nuestra civilización, sino que los hemos importado como estamos importando manzanas y peras, ¿no? Entonces, la pregunta mía es, ¿qué hacer para defendernos contra un desarrollo
que no fue producto nuestro y que no hemos sido educados para asimilarlo. Bueno, ahí yo vengo con el instrumento que es la sistematización, ¿no? Para mí la sistematización es la capacidad de que nosotros encontremos cuáles son nuestras verdaderas necesidades, ¿no? No las necesidades de otros países, ¿no? Sino nuestras verdaderas necesidades para que tengamos los objetivos claros. Nosotros no podemos tener nunca los objetivos claros si no sabemos realmente qué es lo que necesitamos. Ahora, en la medida en que nosotros aseguramos que estamos claros de cuáles son nuestras verdaderas necesidades, y que a lo mejor son esas, no son otras, pero aunque nos gustaría tener otras necesidades, en ese momento es que nosotros vamos a dirigir ya nuestras energías hacia unos objetivos que sean claros para todos y comunes, que sobre todo eso es muy importante que sean comunes. Pero nosotros tenemos que también estar conscientes de que tenemos que hacer un diagnóstico de cómo está nuestra flor. Exacto. Y nuestra flor es nuestras fortalezas, es un acróstico, limitaciones, oportunidades y riesgos. En la medida que nosotros descubramos cuáles son nuestras limitaciones, nuestras fortalezas, qué oportunidades tenemos y los riesgos que debemos asumir, es que podemos planificar con estrategia y realmente establecer cómo vamos a resolver los problemas. Y en ese punto es que creo que nosotros debemos estar conscientes de que la máquina realmente es el instrumento y definitivamente debemos utilizarlo, pero debemos saber que la información que nos produce esa máquina no es útil para nosotros resolver problemas creativamente. Y en la medida en que nosotros logramos delegarle a la máquina la parte mecánica racional, que nosotros la podemos perfectamente convertir en reglas y computarizar, y logramos que la computadora nos produzca no esa cantidad de información, sino administración en una página, o sea, en una sola página que nos dé la información útil, nosotros lo que tenemos que hacer es pensar de cuántas maneras diferentes vamos a resolver los problemas, pero no robotizarnos a hacer cosas a mano, que es lo que sucede en muchas empresas y en el mundo normal, pues en donde creen que la computadora es la panacea que resuelve los problemas, y la computadora no organiza a nadie. Si uno no se organiza primeramente, si uno no sabe qué es lo que uno quiere, y uno no se asegura que es realista, obviamente... Pues de nada sirve un automóvil si uno no sabe para dónde va a ir. Exactamente. No es cierto. Claro. Un poco en desacuerdo con su idea o su proposición inicial, yo pienso que uno ya no puede hablar de la cultura, o sea, de ellos y nosotros, los desarrollados y los subdesarrollados, nosotros venezolanos. Yo pienso que ahora el planeta es chiquito, somos parte, así queramos o no queramos, de todo este proceso. Parte pasiva o parte activa. Yo creo que lo que hay que entender es cuál va a ser la participación de Venezuela en todo este proceso económico, cultural, de desarrollo. Hay que sentarnos a ver cómo vamos a poder participar. A lo mejor no somos capaces de hacer un avión, pero podemos hacer alguna parte del avión. Podemos contribuir, y la contribución va a ser una contribución económica, pues uno va a tener que vender un producto venezolano que lo compre el resto del planeta. Yo pienso que hay una buena tendencia, hablando ya en los próximos 50 años, en el desarrollo de nuestra civilización, es que cada vez la tecnología va a ser hecha por empresas cada vez más pequeñas. Hay un poco la línea esa que hubo en los años 60 de Schumacher, de lo pequeño es bonito. Cada vez se va a hacer tecnología en empresas más pequeñas, en grupos más pequeños, y en esa nueva dinámica, países pequeños como Venezuela podemos participar. O sea, va a ser un problema de cómo vamos a participar, cómo vamos a contribuir y cómo nos vamos a engranar en toda esa cosa que ya nos abarca de lleno. Lo que ocurre en un país lejano lo sabemos nosotros en minutos. Por ejemplo, lo que ocurrió aquí en Venezuela recientemente con el golpe, lo sabían en el planeta completo a las 3 de la mañana, porque uno prendió la televisión propia de uno y vio las noticias internacionales de CNN ya dando la información, inclusive los resultados. Mire, yo no he dicho nunca ellos y nosotros, yo lo que he dicho es la coincidencia. En una familia primitiva, por ejemplo una familia indígena, hay poca diferencia cultural entre el niño que nace y el padre, porque son cosas elementales de que los colegios se van a ocupar. Pero en el mundo contemporáneo hay una enorme diferencia entre los países científicamente desarrollados y nosotros, porque no estamos preparados para ello. ¿Pero en diferencia de qué? Diferencia, digamos, de educación entre un estudiante de bachillerato y un posgrado. Esa es la situación actual. Sí, pero aquí hay gente con posgrado. Sí, claro, pero una minoría. Yo no sé, o sea, el nivel educacional de Venezuela tampoco uno tiene muchas las cifras a mano, pero a mí me parece que, bueno, yo tuve la oportunidad de educarme afuera, siendo venezolano, y uno en cierta forma está en el país contribuyendo
lo poco que uno puede dar con la mejor educación que me dieron. A mí, los padres míos y mi país me dio la mejor educación que yo tenía a la mano en ese momento. A lo mejor ahorita la situación es mucho más difícil, pero uno tuvo la capacidad y la posibilidad de obtener esa información. O sea, y la pregunta mía es, ¿cuál es la diferencia básica entre ellos y nosotros? ¿Sabes lo que pasa? Que a lo mejor son los servicios. Es que hay un problema que es que uno normalmente piensa muchas veces las cosas por lo que uno ha aprendido, ¿no? Y resulta que a nivel masivo, cuando uno hace contacto con las necesidades de la gente, concretamente, uno como que se diferencia un poquito o se aterriza a darse cuenta de que hay una cantidad de personas que están usando las computadoras, en este caso, de una manera ineficiente, las empresas están llenas de papel. Pero eso ocurre en Francia también, claro, en Estados Unidos. Pero no tan evidente el problema de... Eso ocurre en todas partes, el problema de la computadora y la gente usando la... Pero no tan claro, o sea, yo tengo una experiencia bastante larga en empresas y es impresionante que tú ves que en una empresa no hay objetivos claros o hay ausencia de objetivos. Eso es problema de la empresa. No, y de muchas empresas. Y del país. Y de muchas empresas. O sea, el problema está, y del país. Nosotros no sabemos qué queremos, cómo vamos a entrar en ese país. Ese es el punto. Exactamente. Por eso estamos donde estamos. Claro, totalmente de acuerdo. Por eso somos lo que somos. Exactamente. Pero retomando la idea de lo que usted decía antes, cuando decía que nosotros no somos capaces a lo mejor de hacer un avión, yo no creo eso, yo sí creo que somos capaces. Lo que pasa, el cómo está en saber jerarquizar y tomar la decisión, si se jerarquiza de miles de problemas y se dice, bueno, queremos hacer un avión, tenemos los conocimientos para hacerlo, podemos sentarnos a hacerlo, bueno, podemos hacerlo. Si nos sentamos a hacerlo, sí se puede, claro. No hay ninguna diferencia. A lo mejor no es muy buena idea hacer un avión. Es que el problema está... Hay que jerarquizar, es que hay otras cosas. Lo que se quiere claro. hacer, pero si se decide, es decir, el problema está en que cuando se ve una maraña de problemas, cuando hay una cantidad, una vaguedad de puntos y puntos y puntos, entonces, de proyectos, lo mejor es escoger uno solo o dos y trabajar en eso solo. Claro. Porque entonces, eso es en cualquier manera, cuando uno quiere aprender algo, uno no va a aprender chino, japonés y ruso al mismo tiempo. Uno puede aprender un idioma y entonces para aprender ese idioma tiene que hacer tareas en relación a ese idioma, ir a clases en relación a ese idioma, tener una disciplina para aprenderlo, tiene que vivirlo. Entonces, no es querer aprender ruso, chino y japonés al mismo tiempo, pero sí podemos hacerlo como cualquier otra persona. ¿Sabes lo que pasa? Que hay un problema de modelaje, ¿no? O sea, si nosotros no tenemos en las organizaciones la gente con los objetivos claros, si nosotros no nos identificamos con cosas que nos permitan crecer de una manera a través del desarrollo personal, profesional, entonces, ¿qué hacemos? Que nosotros no sabemos jerarquizar, porque no tenemos claramente qué es lo más importante de acuerdo a nuestra realidad ahorita. Porque yo entiendo que hace años atrás yo escuché, por ejemplo, que porque nosotros no fabricamos computadoras, ¿no? Brasil empezó todo un proceso faraónico de hacer una cantidad de cosas hasta que se dieron cuenta de que ellos no hicieron su análisis de su flor y no se dieron cuenta cuáles eran sus verdaderas limitaciones y por el pensar en la posibilidad de que existía una cantidad de cosas que se pueden hacer, ahorita están cayendo nuevamente hacia atrás, ¿no? Yo creo que nosotros debemos estar integrados en un contexto mundial, obviamente, a través de la comunicación. Y lo estamos. Y lo estamos. Y económicamente. Y económicamente, pero nosotros debemos empezar a adaptarnos al proceso real de nosotros de una manera donde podamos empezar a crecer dentro de nuestras posibilidades y dentro de nuestras verdaderas limitaciones. Entonces, ahí está la esencia. Ese es el meollo del problema. Esa es la esencia. Sobre todo colectivamente. Exacto. Nuestro como país. Exactamente. Por eso es que somos diferentes. Y nosotros debemos incluso acentuar esa diferencia para tener una personalidad propia, ¿no? El Ecuador, por ejemplo, es el primer exportador de bananas del mundo, o de cambures. Nosotros no lo somos, ¿no? Pero estamos tratando de producir manzanas y peras en Venezuela. Posiblemente eso sea sensato, pero puede ser una equivocación, ¿no? Es como si yo tratara de ganar el campeonato mundial de boxeo. ¿Ah? Eso lo determina el mercado. En muy poco tiempo sabremos si podemos hacer peras o manzanas, porque a la gente, o sea, es un problema de si las van a comprar, si es económicamente... Bueno, ahí está el problema del enfrentamiento nuestro con la técnica contemporánea y con la máquina. ¿Qué máquina debemos tener para lo que nosotros queremos hacer? Y lo primero es preguntarse, ¿qué queremos hacer? Y antes de eso todavía preguntar, ¿podemos hacer lo que queremos hacer? O lo que pensamos que queremos hacer.
Bueno, que ese es el problema que Bueno, yo les planteo ahí a está el ustedes. punto. Hay una cantidad de veces que se piensa en las posibilidades, pero no se piensa realmente, yo tengo las necesidades reales de hacer eso. Uno de los problemas que tiene la organización es la falta de compromiso. La gente no se compromete normalmente porque no siente, tan sencillo, pues. Y si no siento en donde yo estoy, qué es lo que hago, porque me da nota crecer dentro de esta situación, perfecto. Nosotros estamos tratando de mejorar muchas veces lo que no tenemos. Nosotros lo que podemos hacer es expandir, potenciar nuestra capacidad con nuestras posibilidades. O sea, es la integración entre las necesidades y las posibilidades, que deben ser dos caras de la misma moneda. Porque cuando se diferencian, ¿qué pasa? Yo veo las posibilidades que tiene el mundo, pero las necesidades que yo tengo no van acorde con las necesidades de otras partes del mundo. Entonces nosotros no podemos importar cosas que sean exitosas en otras partes, si nosotros no Ahí está, de tropicalizamos nuevo, la yo cosa. insisto que ese es el problema fundamental. Nosotros somos un país importadores de todo, entre ellos ideas, conceptos y desarrollos, ¿no? Que realmente no tienen nada que ver con nosotros, en vez de ser todo lo contrario, ¿no? Garibaldi decía, l'Italia farà da sé, es decir, sacará de su cosa interna su desarrollo. Nosotros no. Que tuvo éxito en tal parte, vamos a hacerlo aquí, ¿no? Ahí. Entonces, ese es el enfrentamiento con la máquina. Y por eso, cuando alguno de ustedes decía de que el artesano tiene un instrumento que domina, nosotros no dominamos el instrumento, sino que aparentemente corremos el peligro de ser dominados por el instrumento. Seguro. ¿No? Somos Porque- indios en un avión. Ah, exactamente. No, pero nos estamos olvidando de que lo que importa es aprender a desarrollarnos, que en la medida en que una persona pueda estar más despierto, más alerta a a los problemas de su realidad, y eso se aprende, entonces es posible después tomar determinaciones. Es decir, que el énfasis, lo que yo veo, lo que oigo aquí, es que es más que todo en lo externo. Y además de lo externo, es importante saber qué es lo que pasa con el individuo en el momento, frente a lo que la realidad. Si cada uno de nosotros que estamos aquí hoy pensamos lo que estamos haciendo y cómo lo vamos a hacer, qué compromiso vamos a hacer para, bueno, si se está hablando de Venezuela, para hacer una mejor Venezuela, cada uno de nosotros, pues ya somos 4. Y si estamos modelando a una gran mayoría una manera de pensar, de razonar, ya eso se está haciendo un cambio. Al terminar el programa, la gente no queda igual que cuando empezó el programa, porque estamos modelando. Siempre y de cuando manera- lo hayan visto hasta el final. Esperemos. Pero una cosa que es importante es la siguiente. Hagamos lo que hagamos, entendamos cómo va a ser nuestra contribución como país. Una cosa que hay que tener clara, yo pienso que no la pueden discutir aquí nadie, es que el computador o la automatización va a jugar un papel importante en lo que queramos hacer. Así que seamos escritores, productores de bananas, en toda esa actividad que nos va a identificar como país, tanto culturalmente, la computadora va a tener que jugar un papel importante porque eso lo está haciendo en todas partes del mundo. Claro, y debe hacerlo, pero que hay que resuelva mis necesidades. Totalmente de acuerdo. O sea, no que yo importe Pero un ahí hay que programa. volver a tu punto inicial, que es entender cuáles son mis necesidades Claro. y qué es lo que vamos a dar. Exacto, y ahí es donde Eso es lo que hay que entender primero. Y eso es lo que hay no que- es el problema de la máquina. Exacto. Bueno, y eso es lo que estoy de yo acuerdo con eso. quisiera ver la opinión de la señorita Rocha, que es la más silenciosa de ustedes, ¿no? Posiblemente porque que es la determinación de las necesidades. Por ejemplo, usted dirige administración personal y cosas de ese tipo, ¿no? Me da muchas veces la impresión de que el joven venezolano se deja guiar mucho por las modas del momento, ¿no? Entonces, de repente, todo el mundo estudia psicología, después todo el mundo estudia economía. Todo el y mundo ahora- se viste de verde. Exacto. O de rojo. O de blanco. O de blanco. Bueno, eso es lo que yo quisiera saber. ¿Cómo es ese movimiento de la juventud que fluctúa como una marea para acá o para allá, para la computación, para la administración de empresas? ¿Cómo funciona eso? ¿Y cómo lo seleccionan ustedes? ¿Y en qué medida todas esas técnicas contemporáneas están influyendo sobre ellos? Y además, sobre todo, cómo en las escuelas y en los liceos se están preparando para hacerle frente a la máquina. Bueno, hay que, como se dijo antes, hay que tener muy claro la misión, tanto del individuo como de la empresa o del país, que en esa parte es que estamos fallando un poco. Tenemos que estar claros cuando... Por ejemplo, perdón, ¿en qué estamos fallando, dice usted? ¿En qué? Bueno, muchas empresas producen algo y no tienen muy clara la misión, no tienen bien claro que está segmentado, qué es lo que desean al final. O sea, pierden el objetivo real. En otras palabras,
pierden el concepto de para qué sirve lo que están haciendo. Algo de eso. Oye, pero eso... Pero ¿en qué sentido? La misión no está clara. Por ejemplo, la misión la manejan solamente la parte corporativa de las organizaciones, y esto no fluye hacia la base, hacia las gerencias medias, etcétera. Entonces allí hay un problema ya de comunicación que trae problemas en las empresas, y eso es lo que he vivido yo en 10 años de experiencia que tengo. ¿Sí? Yo estoy de acuerdo con ella. La empresa venezolana, la gerencia media, tiene muchos problemas. Ese es el segmento difícil de la empresa venezolana. Yo estoy de acuerdo con eso. ¿Y por qué? ¿Por qué lo tiene? Se lo pregunta a ella. Porque la comunicación no fluye de manera igual. Hay segmentos, no llega totalmente, y lo ideal es que la empresa, desde la cúspide hasta la base, esté bien clara en que cuál es la misión, cuáles son los objetivos. La gente, por ejemplo, las empresas hacen su planificación estratégica, y la planificación estratégica se queda en las gerencias medias. Ya la parte operativa hace las cosas y no sabe por qué las hace, no sabe hacia dónde van exactamente. Justamente, cuando se habla de filosofía nueva, calidad total, etcétera, una de las cosas básicas es que quede muy claro que desde el presidente hasta los obreros sepan realmente qué están haciendo, cómo lo están haciendo, para qué lo están haciendo, cuáles son los cambios. Entonces la falla ahí es de la dirección de la empresa. No, la Unidad falla, de criterios. La falla ahí Falta de unidad de yo criterios. pienso que es, volviendo al punto de él, es que la gerencia media no se identifica propiamente con, o sea, no se personaliza con su actividad. Yo pienso que la gerencia de arriba, en cierta forma, ellos se identifican con la actividad que está haciendo, y el obrero o la persona de nivel más técnica, más bajo, también se identifican porque ellos son parte de la empresa. Pero la gerencia media no está ni aquí ni allá. Ellos piensan que se pueden cambiar muy rápidamente a otro. Entonces no hay una identificación, orgullo propio yo creo, ese es un problema muy terrible. Yo creo que el secreto está, y es muy sencillito, es que antes de computarizar, nosotros debemos sistematizarlo. Exacto. Y sistematizar es un proceso más claro de cuáles son los objetivos, de necesidades y posibilidades. Y sobre todo darte cuenta cuál es la infraestructura que tú tienes. Yo apoyo procesos de calidad y siento que esa es la tendencia, pero nosotros no estamos preparados todavía para lograr una cantidad de cosas que otros países sí lo están, ¿no? Por eso para mí es importante que antes de entrar en un proceso más profundo, debemos organizarnos primero. Perdone que le interrumpa. Ahí está otro punto importantísimo. Antes de yo adquirir una computadora, yo tengo que prepararme para saber usar la computadora y tener claro para qué la voy a usar. Entonces, el sistema educativo venezolano no está preparado para condicionar al muchacho o al Pero joven. se está preparando. Yo Sí. pienso que la mayoría de las escuelas venezolanas, inclusive las nacionales, han hecho esfuerzos, han sido pequeños en cierta forma, de alguna forma u otra incluir la computadora en el proceso educativo. La cosa es que no es fácil. Lo que, hay ¿Cómo hacerlo? lo que hay que preguntarse es ¿para qué? ¿Para qué y cómo bueno, lo vas a ¿para hacer? qué vas a usarla? Porque tú puedes usar la computadora Claro, para pues. enseñar a pensar, tú puedes O enseñar para la jugar los computadora bichitos, esos jueguitos. No, pero lo pero que es más dramático, yo siento que a veces está la computadora en el colegio y los maestros están divorciados del proceso. Están en huelga. Y están realmente, aparte de en huelga, están completamente, o sea, con temores serios de preocupación de que el niñito sabe más computación que ella. Es que eso va a ser el caso. El niñito sabe ahorita más computación que el maestro. Claro, pero debemos preparar Cualquier también niñito. pero debemos preparar a los maestros para ese impacto, porque dependiendo de ellos va a depender muchas cosas en los niños, entonces hay que formarlos y prepararlos a ellos. Es un punto bueno. Yo pienso que el maestro venezolano, en cierta forma, se ha quedado atrás en toda esta evolución rápida tecnológica que hemos estado... Por una razón muy sencilla. el maestro se ha quedado. El Es que hay muchacho una no. razón muy sencilla. Las preocupaciones económicas de los maestros Es terrible. son tan grandes que no les queda tiempo libre para poderse dedicar a su profesión. Sí, señor. De manera que yo creo que una de las condiciones fundamentales del progreso de Venezuela es resolver absolutamente de una manera equitativa el problema económico de los maestros, ¿no? Sí, señor. ¿No es Ahí es cierto? donde estamos Que otra vez en la jerarquización. Si queremos hacer un mejor venezolano, tenemos que tener mejores profesores. Y para tener mejores profesores hay que jerarquizar y escoger para trabajar con eso específicamente como punto primordial, porque a partir de allí es que va a venir el venezolano de mañana, ¿no? Eso es... El problema nuestro no es tanto educar al muchacho, sino educar al maestro. Ese es yo creo, el problema que tenemos ahorita tocando las puertas del siglo XXI. Es un maestro viejo, o sea, viejo mentalmente, que no ha sabido, no ha podido por ese problema entrar o saber para que al muchacho le pueda enseñar. Bueno, entonces, el muchacho sabe más. Planteado de esa forma, la situación es dramática, ¿no?
porque estamos recibiendo el impacto tecnológico sin estar preparados para asimilarlo, ¿no? Entonces el resultado no puede ser bueno, ¿no? ¿No es cierto? ¿Qué dice usted? No, por supuesto. Estoy muy de acuerdo también con lo que dice Claudio, porque los maestros se han quedado de cierta manera atrás, en el sentido de que los niños ahora no son como los de antes. Y eso mismo, la televisión ha sido para el niño, es una información constante. Ahora el vocabulario de los niños, un niño de 5 años tiene un vocabulario que quizás antes uno de 13 todavía no lo tenía. Entonces el maestro, desde el punto de vista de la tecnología, de cualquier tipo de tecnología o cambio, no está preparado. O sea, el país debería preparar a los maestros para afrontar estos nuevos cambios. O sea, debería ser un perfil muy claro y muy definido para que sea maestro. Yo diría que el cargo del maestro ahora es uno de los cargos más importantes que tiene cualquier país en este momento. Y realmente es el que se le ha dado, hasta cierta manera, no se le ha dado la importancia que tiene. Aquí se ha descuidado. No, yo creo que caemos en el peligro de generalizar, porque yo he trabajado con maestros y yo le puedo decir que es una profesión que se hace por mística, que hay mucha gente que le gusta estar al día, que hace todo lo posible por transmitir sus conocimientos a jóvenes que realmente, quizás porque también en los hogares, en muchos sitios no leen. Ese es uno de los defectos de la tecnología, que es el estar pues muchas horas frente a la pasividad de lo que significa un televisor. Pero entonces no se puede generar, el peligro es generalizar, porque podemos decir, es cierto, habrá algunos maestros que no están al día, pero hay muchos otros que sí, que a pesar de que hay problemas de sueldo, de huelgas, entonces continúan con su mística, con su esfuerzo por transmitir conocimientos en un mundo tan cambiante y tan alterado, ¿no? Entonces, si uno ve la carga académica que tiene un profesor en Venezuela, o sea, el número de horas que él da a la semana, él no le queda tiempo para hacer más nada, sino ir a su casa y acostarse a dormir. O sea, no hay en ese proceso, no hay un proceso en el cual él no tenga que estar siempre dando, sino que él reciba. O sea, no se Bueno, yo creo que el problema es seguimos con la jerarquización. Nosotros en este país no hemos aprendido todavía a jerarquizar las cosas, de lo más importante a lo menos importante. Si nosotros aprendiéramos a jerarquizar todos, por lo mejor muchos no estaríamos donde estamos, porque nos damos cuenta que hay otras cosas que nos gusta más que en vez de hacer lo que estamos haciendo. Seríamos menos robots y seríamos más humanos. Los maestros son los robots. Mira, yo pienso que ellos tienen mucha mística y ellos sienten eso. Lo que yo siento es que hay una comercialización también en la educación, donde yo recuerdo cuando yo estudiaba cuántos éramos por aula y cuántos son ahorita en los colegios. Entonces, yo creo que el proceso de masificación a veces no es bien visto o no es bien utilizado, ¿no? Yo creo que el punto importante es que hagamos un encuentro con donde estamos nosotros, realmente, cuáles son nuestras verdaderas limitaciones y a partir de ahí empezar a crecer, aunque nos tome 50 años estar como en otros países que están mucho más adelantados que nosotros. Pero nosotros no podemos hacer cambios mágicos como con varitas mágicas, ahora viene esto importado de afuera y de aquí vamos a estar allá, porque nos estamos engañando. Pero tanto como cambios mágicos no, pero tampoco 50 años, porque si nosotros nos ponemos hablando de unidad y criterio, si nosotros trabajamos en la prensa, en la radio, en la televisión, en los medios de comunicación, pues de revistas, en todas las maneras, si escogemos una de estas cosas que estamos hablando y la ponemos a la mayoría y se la informamos a la mayoría, entonces nosotros vamos a tener un cambio mucho más acelerado que si hacemos pequeñas cosas aisladas, ¿no? Entonces, claro, pero puede ser un cambio rápido. Yo lo que creo que tenemos que ir a un proceso natural de crecimiento en donde el crecimiento sea basado en fundamentos que sean pisos que se arman realmente, no de repente en la pretensión de hacer cosas que nosotros todavía no estamos en capacidad de hacerlas, ¿no? Bueno, el milagro japonés se hizo en una década, 2 décadas. Sí, pero ¿cuál es la cultura japonesa anterior? Claro. Eso es, hay que ser realista. Pero era una cultura arcaica medieval. Pero ya que estamos hablando de cerebro... Esa es la cultura japonesa. O sea, los japoneses tienen una cosa, yo creo que es el milagro japonés y el milagro alemán. La identificación de cada uno de esos japonesitos con lo que está haciendo es total. Ellos están dedicados a los samuráis, a la partecita que hace cada uno. Pero el milagro japonés sí son 2 décadas. Claro, pero vienen genéticamente ya con una información útil, ¿no? Eso no estoy de acuerdo yo. Eso es una falacia. Sí, lo que se está haciendo es que si el venezolano no tiene eso tampoco. Si tú estimulas por los mismos frentes varias cosas, entonces tú vas a tener, que es lo que está pasando en el Japón, si tú al mismo tiempo estimulas aquí, allá, tú tienes una fuerza mucho más grande, que es lo que ocurre con el cerebro. El cerebro, en un segundo tú puedes pensar, recordar una cara, y te toma millones de neuronas a lo mejor para sacar una decisión, para tomar una decisión, pero eso depende de, lo más importante es la
unión, la concertación, la conexión de un grupo de estimulación de neuronas a distintos momentos. Mira, la unión hace la fuerza. Es un ejemplo perfecto. El cerebro lo entiende, las neuronas lo entienden. Lo que tiene es un ejemplo perfecto. Si nosotros logramos eso como país, pero no pensando en que nosotros tenemos las posibilidades individuales, ¿no? O sea, el problema que yo siento es que nosotros como país, sumando ese 80% de pobreza crítica y extrema que existe, ¿no? Si nosotros sumamos a un país en esa mentalidad como están hablando, y estoy de acuerdo que eso lo podemos hacer, no uno, varios milagros aquí, ¿no? El problema es que yo siento es que nosotros necesitamos todavía muchas más cosas de preparación a las personas, como el caso de los maestros que coman a nivel de quizás unos ingresos mayores, y como tantas cosas que sabemos que existen. Pues entonces, el punto está en que nosotros, para poder ir a un proceso de expansión ya congruente, primero que todo, que hagamos un plan a largo plazo. Los planes aquí son muy cortos. O sea, los planes aquí son cortísimos. Entonces, si nosotros pensamos un plan a largo plazo, nos va a dar más posibilidades. El problema también de a largo plazo es que la gente que hace la planificación a largo plazo, el político venezolano, se ha quedado tan atrás como el maestro. Pero cuando una persona está en emergencia... El político venezolano no entiende la problemática ahorita mundial de desarrollo. Se está divorciado, ni divorciado inclusive de los problemas del país. O sea, los problemas básicos de comer, de ser saludable, de educar, de educación que hablamos ahorita. El político está divorciado, ese se quedó atrás también como el maestro. Entonces, ¿cómo vas a esa persona que te haga un plan a largo plazo si no sabe ni siquiera los problemas básicos que está representando? Claro, pero ¿cómo vamos a hacer un milagro aquí venezolano? Se puede hacer el milagro. Con una situación tan clara como está planteada, pues. Bueno, porque los cambios no se dan violentamente, sino se hace de a poquito, pero cada poquito es un corto plazo. Cuando estás en una situación de emergencia, tú no puedes pensar en qué es lo que vas a hacer dentro de tanto tiempo, sino que cada poquito tú lo vas midiendo de pequeños, son pequeños cambios, pero lo estás haciendo, es actuar, es hacer pequeñas cosas cuando estás en estado de emergencia y jerarquizar qué es lo que vas a hacer para ese estado de emergencia. Eso es excelente. Hay que arreglar esa emergencia. Si vamos avanzando, si vamos avanzando en una dirección, me parece excelente que vayamos poquito a poquito. Aunque sea poquito a poquito, pero que vayamos avanzando. El problema es que yo muchas veces veo que no vamos ni avanzando, sino vamos retrocediendo. Porque no se actúa. Claro, el problema está claro. El esfuerzo es dispersivo. Hay los conocimientos, pero no se actúa. Eso es todo. Es complicado, pero... Evidentemente, yo me doy cuenta, ¿no? No solamente el progreso es dispersivo, ¿cómo dijo usted? No, nuestro esfuerzo como país es un esfuerzo, o sea, se dispersa en vez de concentrarse. Perfecto. Es un problema que ha sucedido tenemos también con este programa, ¿no? Se ha dispersado. Que se ha ido dispersando. ¿Pero por qué se va dispersando? Evidentemente por una razón muy sencilla. Porque por necesidad y por obsesión nosotros tenemos que resolver los problemas fundamentales de Venezuela. Ninguna sociedad, creo yo, se constituye simplemente para desarrollarse o para tener macro proyectos, sino para hacer a la gente lo más feliz posible. Nosotros tenemos que muchas cosas hacer, determinar quiénes somos, aprender a pensar, aprender a planificar y a no imitar de una manera como de robots a los progresos de otros países, sino ir a nuestro ritmo. Pero de eso hemos estado hablando. ¿No? Sí, bueno, pero que todo eso da la impresión de una dispersión. Ese ha sido el punto general. Porque ese es justamente la iniciación del programa y su objetivo aparentemente fundamental, que era el hombre y la máquina. Y volvemos de nuevo que si el hombre no está preparado para dominar a la máquina, esa máquina no es que no lo domina, sino que no le sirve para nada, ¿no? De manera que yo creo, como conclusión de esto que han estado ustedes hablando, es que es necesario repensar a Venezuela y fundamentalmente repensar la educación. Sí, una cosa, yo creo que el problema que se ha concluido aquí es que el problema no es un problema con la máquina. El problema no es un problema de qué vamos a hacer nosotros con nosotros, que es lo que lo planteaba él. Exacto. Y así que pensar mucho, como dice ella, es una actividad cerebral colectiva. Sí. No es el problema de la máquina, las herramientas van a estar ahí y cada día será más sofisticada. Claro, pero mientras no preparemos a la gente a un uso inteligente con la máquina, estamos dominados por ella. Pues. Exactamente. Seremos víctimas indios en aviones. Absolutamente. Les agradezco muchísimo y espero que algún día podamos discutir todo lo que se deriva de eso, entre los cuales el concepto de tercer mundo, que yo no veo por qué tiene que ser una cosa negativa. Muchas gracias y muy buenas noches.